Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar en el 9º capítulo de la segunda temporada de Desnudos Podcast. De verdad ha sido una temporada que en lo personal me ha enamorado cada vez más de esta iglesia. Y el día de hoy no fue la excepción. Estuvimos con Paco Frías, que es uno de nuestros líderes de niños, y de verdad es un hombre increíble, es un hombre tenaz, es un hombre comprometido, un padre de familia súper amoroso, y nos estuvo compartiendo un poco de cómo fue su infancia, cómo fue crecer en una familia de 7 hermanos, ser el menor de ellos, empezar a ser rebelde incluso por esa diferencia de edades, por cómo trataban a los mayores, de ahí cómo fue su primer acercamiento con el cigarro, el alcohol, pero cómo el deporte le ayudó a superar toda esa etapa. Después nos contó que a pesar de ser graduado, su primer trabajo fue en un autolavados, y cómo Dios trabajó la humildad en su vida a través de ese primer trabajo y la siguió construyendo. También platicamos un poco de su matrimonio, de cómo fue aprender a lidiar con diferentes asperezas, entre muchas otras cosas. De verdad fue un capítulo que no se pueden perder. Y nada, nos vemos en el podcast. Paquito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Dieguito. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, yo súper feliz. Digo, llegamos casi a la par a esta iglesia, muchos no lo saben. Ya tiene 8 años y medio. Justamente. Pero creo que ha sido un caminar bastante padre, donde los he visto crecer, donde los he visto acercarse a Dios. Y me da muchísimo gusto también que la iglesia pueda conocer más acerca de ti, de tu familia. Y digo, ahorita vamos a entrar un poco también de esta parte en la iglesia, pero como siempre me gustaría empezar con tu infancia, dónde creciste, cuántos hermanos tienes, ¿qué me puedes contar? Perfecto, muy bien. Pues mira, para entrar en detalle rápido, fuimos siete hijos, Wow. dos varones y 5 mujeres, y curiosamente los varones somos los de los extremos, mi hermano mayor y yo soy el más El chico menor. de los 7, y 5 mujeres en medio. Entonces crecí en un entorno un tanto caótico, porque pues convivir con mi hermano fue muy complicado. Yo siempre lo vi como alguien alejado, casi nunca convivía con él, era muy ¿Cuántos poco. años se llevan? 11 años. Wow. 11 años, entonces él cuando era un adolescente pues ya era un pequeñito, ¿no? De primaria o menos, de kinder. Entonces con quien más convivía de repente era con mis hermanas, pero entre ellas se unían más, siendo mujeres. Entonces yo de un modo siento que crecí como pequeño, un tanto aislado, entonces me refugiaba más con amiguitos, porque pues antes era súper fácil salir a la calle con los vecinos, jugar, convivir, con compañeros de la escuela incluso, porque pues siendo personas de la misma colonia, del mismo barrio, pues ahí nos conocíamos, ¿no? Y después, justamente yo creo por esa situación de tantos hijos, la convivencia con mis papás pues tampoco fue muy cercana, ¿no? Sobre todo pues mi padre, ahora entiendo todo lo que tuvo que trabajar para sacar adelante a sus 7 hijos, a su esposa, y aparte construir una casa, porque yo tengo recuerdos vívidos de él contratando empleados, contratando albañiles para hacer paredes, para construir, para poner colados, para ir construyendo ahí su casa como Dios le dio a entender, porque pues me doy cuenta a los años pues que nunca se acercó a un arquitecto, nunca se acercó a un ingeniero, y pues como pudo le quedó ahí la casa medio rara, pero bueno, pues al final él le dio casa a su familia, ¿no? Entonces yo sus últimos trabajos, recuerdo que hasta chofer fue, ¿no? De taxi, chofer de algunas personas, ¿no? Que lo contrataban justamente para eso, para que lo llevaran a un lado a otro. Entonces, pues poco tiempo, la verdad, estar con él. Con mi madre un poco más, aunque ella también se dedicaba pues al comercio, ya le gustaba vender cosas, entonces también estaba luego poco en casa. Entonces fue una convivencia distinta de la que ahora me ha tocado ver con muchas otras personas de familias o más pequeñas o incluso grandes, pero que tenían una bendición un poco mayor en cuanto a economía. Entonces veo cosas muy distintas, y creo que eso pues marcó mucho mi infancia, ¿no? Y de ahí pues mi adolescencia,
y pues mi juventud y ahora pues un tanto más mi madurez, ¿no? Claro, no, está súper interesante. Al final es muy como de esa época de papás, ¿no? Que hacían lo que podían, pero le daban un sustento a su familia, les daban una casa y qué increíble, ¿no? Asimismo también pensar en una familia tan grande, no me quiero imaginar la dinámica que llevaban, pero dices que también influenció mucho esta dinámica dentro de tu crecimiento. En esta edad temprana, ¿cómo veías que afectaba tanto para bien como a lo mejor no para tan bien? Pues para bien, un poco que me hizo algo independiente, creo que eso es algo bueno, que buscara yo las soluciones por mi propia cuenta, los problemas que se me presentaban. Pero lo malo fue justamente que me aisló de muchas personas. Por ejemplo, el pensar en invitar a algún amigo a la casa, eso era ni por aquí, ¿no? Decirle, sobre todo a mi madre, que era la que estaba un poco más tiempo con nosotros en casa, oye, fíjate que unos amiguitos quieren venir a la casa o tenemos alguna tarea, algún trabajo. No, ni se te ocurra, esas eran las primeras palabras, ¿no? Yo no entendía por qué y pues hasta la fecha nunca he entendido exactamente cuál era la situación. Algunas personas me han dicho, a veces con mis hermanas, las mayores, platicando de repente, como que ellas sentían que mi mamá sobre todo, como que quería de algún modo aislarnos, como si nosotros fuéramos especiales, o como si ella sintiera que los demás no tenían por qué estar con nosotros, cosas así, cosas muy difíciles, y yo siendo el más pequeño, pues difícil de comprenderlo, ¿no? Simplemente Claro. yo veía cómo trataban a mis hermanas, a mi hermano no tanto, porque pues él siendo pues varón, como que la época daba como para que se alejara un poco más, y las mujeres siempre demasiado apegadas en casa. Entonces sí me tocó vivir cosas un tanto fuertes, difíciles con ellas, ¿no? Cuando ellas querían convivir con algún novio, algún amigo, no, bueno, era el acabose en casa, ¿no? O sea, parecía que hubiera pasado ahí un terremoto. Y me tocó ver cosas bastante fuertes en casa, con mis hermanas. Y eso pues a mí no me agradaba, ¿no? Eso me fue marcando y esas cosas tristes también, pues me aislaron, ¿no? Entonces, si ya de por sí el no convivas con la gente me aislaba un tanto, el ver cómo se trataba a mis hermanas, pues me aisló mucho más. Entonces eso fue yo creo lo peor, ¿no? El que me hizo una persona aparentemente independiente, pero de una forma no adecuada, ¿no? Sí, como un poquito más excluido, o sea, no por decisión, sino por situación. Pero al final, como tú dices, tiene cosas buenas, ¿no? También creo que a veces en este sentido, digo, mi hermano no me lleva 11 años, me lleva 6, pero también había etapas donde éramos mundos completamente diferentes, ¿no? Donde pues él tenía 16 años, yo tenía 10, donde mi mamá tenía que trabajar. Y es interesante porque uno se encuentra con una libertad que incluso no sabes cómo manejarla, ¿no? Que te puede llevar a construir carácter, pero que también te puede llevar a tomar decisiones que no son tan sabias. En tu caso, ¿qué decisiones crees que tomaste para bien o cómo viviste esta etapa? Yo creo que tomé muchas decisiones un tanto a la ligera, porque esa convivencia ruda, fuerte para mí, me comenzó a ser un tanto rebelde. Ok. Entonces esa rebeldía yo la reflejaba principalmente en casa contra mis padres, contra mi madre especialmente, ¿no? Con mi papá no tanto, por la convivencia tanto más apartada, pero con mi madre sí, porque justamente yo sentía su fortaleza, su, su carácter tan duro, y entonces a mí no me gustaba eso, ¿no? Yo decía, no, a mí no me van a tratar igual como están tratando a mis hermanas. Yo decía, bueno, ¿por qué no hacen algo, no? Y entonces yo trataba justamente de mostrar esa rebeldía, bueno, tomando decisiones equivocadas. Yo recuerdo en la preparatoria que logré obtener ingresando una beca por las buenas calificaciones que yo tuve. Entonces yo ya tenía dinero que era mío, porque yo recuerdo que mi madre a mis hermanos que trabajaban
literalmente les pedía el sobre, les pedía la quincena, el mes, lo que le pagaban, y ella lo tomaba y de ahí les daba algo, pero ella era la que se lo quedaba. Entonces dije yo, no, esta beca, mucha, poca, es mía. Y yo recuerdo que lo primero que me compré fueron unos tenis. Dije, yo tengo ganas de unos tenis y ahí me los compré. Entonces yo como que empezaba ya a sentir esa cierta libertad de decir, pues yo puedo, ¿no? Aunque pues no trabajaba como tal, pero pues al recibir un dinero al mes con eso yo me empecé a ser un tanto rebelde independiente y las primeras decisiones de comprar cajetillas de cigarros, comprar paquetes de cigarros. ¿Para qué? Para tener una postura en la escuela. Y llegaba yo con mi cajetilla de cigarros nueva y pues todos, ¡ay, fumas! ¡Ah, sí! Yo ni sabía fumar, me daba tos, pero nada más por tener la pose de comprar cigarros, ¿no? Hasta que después dije yo, no, pues como que no está tan padre esto, ¿no? Y entonces ahí fue mi época de fumador. Pero de ahí empecé justamente a tomar decisiones equivocadas, comenzarme a juntar con chicos, con chicas que ya no se esforzaban tanto en la escuela. Porque yo tuve la beca por buenas calificaciones, o sea, no era ningún burro, no era ningún flojo para la escuela, pero eso me empezó a llevar por caminos no tan buenos. Ya para el tercer año perdí la beca. Ok. Primero y segundo año la tuve y me fue súper bien. Para el tercer año la perdí justamente por desviarme, por dejar de lado el esfuerzo en el estudio. Y eso al final hizo que yo perdiera un año después de salir de la vocacional, porque reprobé unas materias que no me permitieron tener mis documentos a tiempo para inscribirme a la universidad. Entonces perdí un año sabático, y en ese año sabático, pues como ya estaba yo un par de años de rebeldía, pues problemas con mi madre, con mi padre, pero yo seguía viviendo en casa. Y de ahí, pues en esa época me acuerdo que me dediqué a jugar básquetbol, fútbol, o sea, y salía con los compañeros vecinos y ahí me integré en un equipo. Afortunadamente me dediqué en ese momento al deporte, pero de repente había una fiesta y pues había una cerveza y se había una bebida y fueron mis primeras épocas en que regresé a casa tomado. Entonces, hoy... esas fueron decisiones equivocadas que desafortunadamente me llevaron, afortunadamente no fui alcohólico, pero pues sí como joven pues me encantaba la fiesta y entonces después eso lo llevé un poco a la universidad. Al año siguiente hice, bueno, ya teniendo todos los documentos, hice mi examen, entré a la universidad, pero eso ya lo llevaba ahí. Esos malos hábitos ahí los fui llevando y en la universidad pues aunque no me iba por los malos caminos, pero cada vez que había una fiesta, cigarro y bebida, eso no faltaba que yo lo ingiriera. Entonces eso no fue nada bueno para mí. Claro, ¿no? Y me gustaría regresarme un poquito a algo que también contabas, que creo que es muy característico tuyo, que es el deporte. No, algo que comparto igual contigo es que desde muy chiquito empecé a hacer deporte, aunque hoy en día no se ve tanto. Pero la verdad es que creo que sí es fundamental, ¿no? Muchas veces como cristianos nos vamos a únicamente de, no, pues es que tienes que ser espiritual y leer la Biblia y orar. Y la realidad es que parte de eso también nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Y tenemos que cuidarlo. Y a veces creo que cosas espirituales son cosas muy terrenales, ¿no? Como esta parte de hacer ejercicio. En tu caso, ¿cómo viviste esta etapa de adentrarte en el ejercicio? ¿Crees que también te ayudó? En lo personal creo que tener ese tipo de compromisos, por ejemplo, yo también era de super irme de fiestas, pero yo sabía que a las 8 de la mañana tenía que estar en el club para hacer ejercicio, simplemente para que no me cacharan. Pero eso ya ocasionaba buenos efectos en mí, de no sobrepasarme, de ser un poco más inteligente. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Sí, cuando fui pequeñito en la primaria, los vecinos formaron un equipo, justamente nuestros hermanos, nuestros tíos o nuestros padres, de algunos de ellos formaban equipos de cuando ellos eran jovencillos. Entonces esos equipos duraron varios años y después decidieron entre ellos integrar a sus hijos, sobrinos, a sus hermanos, entre ellos yo, y se hizo un equipo infantil con los vecinitos. De ahí me nació el deseo de jugar fútbol, porque yo antes en la primaria corría mucho.
me gustaban mucho las carreras, las competencias. La educación física era ponerse a correr. En esa época no había más que ponerse a correr y me encantaba. Y hubo algunas competencias con otras primarias y me iba bien. Y entonces cuando nos invitaron a jugar fútbol, dije yo, pues adelante, porque me encantaba correr, pues adelante, vamos a correr tras una pelota. Duré varios años hasta que en la época de, justamente en este año sabático, hubo un problema con el fútbol, hubo un pleito, nos corrieron al equipo y entonces yo me junté con otros amiguitos que hicieron un equipo de básquetbol. En esa época me metí al equipo de básquetbol, me encantó porque también era muy atlético ese deporte. Y luego una hermana estaba en un sindicato de un banco y le daban una prestación que era tener clases de taekwondo y me invitó. Entonces yo ahí estuve también aproximadamente como 2 años en el taekwondo. Entonces eso también pues me hizo amar el deporte. Me encantaba correr, me encantaba el taekwondo, me encantaba el básquetbol. Llego a la universidad y me invita un amigo a hacer pesas, porque había ahí un gimnasio. Después comencé a hacerlo, me gustó mucho porque el cuerpo se te empieza a formar y de ahí me invitó a un gimnasio, no, pues mucho más. Entonces, básquetbol, taekwondo, gimnasio. Y después regresé al fútbol, cuando se acabó el taekwondo, se acabó el básquetbol, regresó al fútbol y eso me mantuvo. Afortunadamente eso me permitía hacer algo como lo que tú decías. Me iba de fiesta porque luego jugábamos en lugares muy alejados, nos íbamos de fiesta, pero tempranito estábamos ahí porque teníamos un juego de fútbol que había que cumplir y ahí estábamos y dábamos un buen desempeño, hasta eso no éramos tan malos. Y de ahí nació justamente ese deseo de mantener. Dejé después ya justamente, ya el alcohol no me encantaba tanto, aunque sí me gusta, pero tengo muchísimo tiempo que no tomo una copa. Pero el día que la he llegado a tomar, pues sí, pues me gusta y lo disfruto, pero ya no como antes. El cigarro igual ya no me gustaba, decía, ay no, esto sabe horrible y nunca más lo he vuelto a fumar. Pero el deporte siguió siendo parte esencial de mi vida. Y ya cuando trabajaba, pues me dediqué también a combinar el deporte con el trabajo y tuve la ventaja de estar en una institución donde permitía justamente integrar equipos dentro de la institución para competencia y eso me mantuvo y me ha encantado. En los famosísimos juegos bancarios, ¿no? Exactamente. Son muy divertidos. Sí, sí, sí. Pero sí, me llama mucho la atención. También me gustaría preguntarte qué otros beneficios, además de la salud la salud, has encontrado en el ejercicio. Disciplina. Disciplina, compromiso y además compañerismo, porque yo siempre he sido muy competitivo. Desde pequeñito no me gustaba perder y me gustaba poner el esfuerzo y cuando estaba en algún equipo alentaba a mis compañeros para que nos esforzáramos porque nos fuera bien, no necesariamente por ser el primer lugar, sino por dar un buen desempeño. Y eso lo fui demostrando, ese empeño, ese deseo y esas ganas en todas las actividades, en el taekwondo, en el básquetbol, en el fútbol, ¿no? En el mismo gimnasio. Yo recuerdo que siendo una persona delgada, me esforcé, llegué incluso a algunas competencias, un par de competencias, y no me fue nada mal, a pesar de ser una persona delgada, que para poder subir de peso requieres mucho trabajo, de alguien que pues ya tiene cierto volumen, que lo que quiere es nada más moldear sus músculos. Yo tenía que hacerlos crecer para poder competir. Entonces, sí es un esfuerzo muy grande, y eso me ayudó justamente a que en mi trabajo, por ejemplo, me esforzara más. Cada vez que me ponían alguna actividad, yo no decía, bueno, pues con que la cumple es suficiente, no, yo trataba de hacerlo mejor. Como que eso me motivó el ser disciplinado en el deporte. Y eso también, pues, un tanto en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando me propongo hacer algo, me esfuerzo hasta que lo logro. Y soy terco y soy necio, y ahí estoy, duro y dale hasta que lo logro. Y si no lo puedo, entonces al final yo también sé que no siempre voy a poderlo hacer. Entonces también aprendí también a saber perder, ¿no? A saber dejar las cosas cuando pues prácticamente ya no me son factibles, no las tengo al alcance. Creo que eso es parte de lo que el deporte me ha dado. Claro, ¿no? Y, ay, Dios mío, se me fue la voz. Pero al final me llama mucho la atención esto que dices, que también parte del deporte es aprender a lidiar con el fracaso.
y estar bien con eso, ¿no? Creo que como humanos, y ahorita me darás tu perspectiva y me voy a desviar un poco de tu historia de vida, pero creo que como humanos siempre pensamos que nosotros somos el personaje estelar de la película, ¿no? Y es como, no, es que yo voy a ser el primero y el mejor y me tiene que ir increíble en el trabajo, me tiene que ir increíble en mis planes, en el deporte yo voy a ser el que sobresalga. Y cuando te empiezas a dar estos topes de realidad, decir como es que hay alguien mejor que yo. Es que hay alguien que a pesar de que yo me esfuerce lo está haciendo mejor. Es muy interesante porque al final es aprender a lidiar con que Dios nos dio un lugar en específico, que sí somos cabeza en general, pero que va a haber cosas en las que no, su diseño no es igual que el nuestro en cuanto a cómo se va a ver el éxito en nuestras vidas. ¿Tú cómo ves esa parte? Definitivamente es algo muy fuerte porque eso es aprender a ser humilde, es aprender a quitar el orgullo, porque cuando de jovencito yo llegué a ganar alguna competencia, yo sentía que era buenísimo, ¿no? Pero después cuando perdí, dije, la verdad es que no soy tan bueno. Y el pegarte así, ¿no? En el ego, el pegarte así en el orgullo, es algo que si no lo sabes tomar, te derrumba, ¿no? Y te hace sentir que no sirves para nada, que no mereces estar ahí, que tu pensamiento es equivocado. Pero cuando lo logras asimilar, te das cuenta justamente de eso, que lo importante es el crecimiento, que lo importante es el esfuerzo. Y entonces sí, yo recuerdo en un mensaje que hablábamos del varón Pierre de Coubertin, ¿no? Que decía, ¿no? Que lo importante en el deporte es el esfuerzo, ¿no? O sea, no es el triunfo en sí, sino es el convivir, el competir, el ser parte de esa fraternidad. Y eso, cuando lo trasladas a tu vida, te das cuenta que lo importante es cómo estás llevando el día a día. No si al final obtienes o no obtienes algo para tu ego, ¿no? O algo para tu beneficio de tu alma, sino al final es un beneficio para tu espíritu. Cuando te das cuenta de eso es cuando en verdad te estás acercando a Dios, aunque no lo veas, ¿no? Porque eso es Dios mostrado en un no creyente. Cuando tú en verdad logras esa humildad, logras doblar ese ego y cuando tú en verdad te entregas a la realidad, dices, ok, sigo adelante y no pasa nada y mi vida continúa y la vida de mi familia continúa o la vida de mis amigos continúa o la vida de mis padres o de mis hermanos continúa y no depende de lo que yo hago, ¿no? Sino depende de cómo acepto o cómo yo actúo ante lo que me está pasando. Claro, al final me gusta esta palabra de competencia, ¿no? Creo que constantemente la sociedad nos ha enseñado que vivimos en una competencia ante otros, ¿no? Desde antes, ¿cuál es el imperio más grande? ¿Quién es el que tiene más propiedades? Hoy en día se ve igual, ¿no? Pues ¿quién tiene más dinero? ¿Quién ha logrado más objetivos? ¿Quién tiene la mejor familia? O sea, no, nos podemos ir a 1000 ejemplos, pero la realidad es que cada uno partimos de diferentes etapas, ¿no? Simplemente en lo económico no partí del mismo lugar que del que partió el hijo de Carlos Slim. ¿Por qué? Pues porque su papá es el hombre más rico bueno, en algún momento fue el hombre más rico. Así es. Y creo que lo mismo es en nuestra vida en Cristo, ¿no? Mínimo yo me llegué a encontrar también en esta etapa de es que yo quiero ser el más espiritual, ¿no? Yo quiero ver que ser el que mejor predique y y a veces nos lastima porque la realidad es que puede haber personas que a nuestro parecer lo hagan mejor. Pero creo que en la perspectiva de Dios no es una competencia hacia otros, sino creo que es una carrera que corremos contra nosotros mismos. Que por eso la Biblia nos habla tanto de la introspección y te dice no veas a tu hermano en dónde va, ve cómo vas tú, ve cuánto has avanzado, ve cómo a lo mejor cuando empezaste a correr eras el último lugar y hacías 1 hora en 10 kilómetros, pero ve cómo ahora, aunque eres el 8º lugar, ya la corres en media hora. Así es. Y porque a lo mejor ahora ya no estás corriendo con las mismas personas, ¿no? Ya puedes estar corriendo en ligas profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención este punto porque sí creo que es parte de la humildad de entender que no estamos en una competencia contra otros, sino que esa competencia hasta cierto punto más bien la tenemos que vivir contra nuestra misma versión.
En este caso, ¿tú cómo lo has experimentado en tu vida fuera de también el ejercicio? Bastante fuerte porque confrontarme con que a veces no logro los objetivos que me propongo, al principio era frustrante, al principio era muy duro, ¿no? Mis primeros años saliendo de la universidad para buscar trabajo y ver que era bien complicado cuando pues, yo me la pasaba, pues sí, estudiando, pero pues me iba a la fiesta, me iba a la casa de los amigos. ¿Qué estudiaste? Soy administrador industrial Okay. del Politécnico, yo estudié en UPIXA. Y es una escuela de prestigio, es una escuela que se reconoce, pero pues no es suficiente. O sea, si tú no te esfuerzas, pues la escuela por sí sola no lo va a hacer, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte. Y entonces yo creía que simplemente con ser egresado de esa universidad, pues las puertas estaban abiertas, ¿no? Y sí, pero para el que se esfuerza. Y pues yo me iba a la fiesta, me iba con los amigos, les hablaba a casa, cierren la casa porque me voy a quedar en casa de mi amigo y llego mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego, ¿cuándo vas a ganar experiencia? ¿Cuándo te vas a esforzar por tener un buen trabajo, ¿no? O por ganar tu dinero, porque tener beca, pues no es suficiente. O sea, Sí, eso es con nada eso más. no tienes una familia. Por supuesto que no. Entonces, no. De hecho, mi primer trabajo fue lavando autos. Wow. Mi primer trabajo saliendo de la universidad fue lavar autos, porque no encontraba trabajo, buscaba aquí, dejaba currículums allá, iba a entrevistas aquí, llamadas por teléfono, y la clásica respuesta que nosotros le hablamos y la llamada nunca llegaba. Y entonces un día vi un anuncio, fui para lavar autos, y ahí fue mi primer empleo. Y ahí fue donde me di no sé, un baño de humildad. De agua fría. Totalmente, ¿no? Porque mi mente era, pues ahorita sí, ya soy el profesionista y a ver, agárrense, ¿no? Que ya llegó. Pues no, a lavar autos. Y eso fue mi primer empleo. Y eso fue durísimo. Y por supuesto eso pues me dio en el ego y dije yo, no, pues ahora me tengo que esforzar para buscar un empleo, pero ¿qué tengo que hacer? Pues mejorar, ¿no? Y hacer mejor las cosas. Y ya dejar un poco de lado la fiesta, aunque me encantaba, pero ya no era mi principal objetivo. Y entonces ya afortunadamente me fui acercando con mejores personas, me fui acercando incluso con compañeros, algunos de ellos súper buenos emprendedores, y al final uno de ellos me dio empleo. Tenía la necesidad de contratar a alguien y justamente me acerqué y me dijo, oye, ¿no conoces a alguien? Y dije, pues aquí yo me conozco y para lo que quieres creo que yo te puedo ayudar. Y dijo, perfecto, pues eres mi compañero de la universidad, vente a trabajar, ¿no? Y entonces empecé a dejar las cosas de lado, las que no eran tan importantes, y me fui acercando con cosas adecuadas. Y eso ya me fue llevando a encontrar un mejor camino, ¿no? Pero pues, si mi actitud no cambiaba, pues iba a permanecer no sé cuánto tiempo lavando carros, ¿no? ¿Cómo se vio ese balde de agua fría? O sea, ¿cómo era ir a un autolavado? ¿Cómo es el día a día trabajando ahí? ¡Wow! Desde que llegas, te das cuenta que tu jefe es alguien que estudió la primaria y alguien que apenas sabe hablar. Y yo me sentía el Juan Camaney, ¿no? El mero, ¿Él tenga universidad? Sí es. Oye, yo tengo universidad, sí, pues este es tu jefe y a él le vas a reportar y con él te vas a entrevistar y cualquier cosa, primero lo ves con él antes que conmigo como patrón, ¿no? Entonces llegar a eso y decir, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿tú vas a ser mi jefe? Pues sí. Y vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Y someterme a eso, no, bueno, los primeros 2 días fueron durísimos para mí. Llegar y ponerme un overol sucio, porque pues se lo habían quitado al anterior lavacoches, ¿no? Entonces, aquí está tu uniforme, ¿no? Bueno, pues déjame lavarlo, ¿no? Porque ahí está ya la fila de autos, ¿no? Hay que atenderlos rápido. Y aquí está tu cubeta, aquí está tu jerga y vamos a lavarlos. ¡Wow! Pues ni modo, ¿no? Si ya viniste, si ya te alquilaste, dije yo, pues adelante. No, terminé el primer día, no, dije yo, creo que no regreso. Pero al otro día dije yo, no, pues si yo me comprometí, porque eso es parte ya como de mi esencia, ¿no? O sea, yo di mi palabra, tengo que cumplir. O sea, ¿cómo me voy a ver? Porque eso es parte de lo que también me enseñaron en casa, ¿no? Si tú prometes algo, lo cumples, ¿no?
Si no, no lo cumplas. Y bueno, entonces al otro día ahí estuve. Y aguanté, y afortunadamente ya de ahí pues salí con buenos amigos, de ahí incluso luego ya estaba yo pues organizando las comidas, y vamos a organizar cómo hacemos la lavada de autos más rápido. Acuérdate, una anécdota rápida te la cuento, con un compañerito que era así como muy presumido y decía que los carros, que él era el bueno. Y llegó una persona que le dijo, oye, necesito que me lo laves y que me lo enceres. Y él se acercó conmigo, no sé qué confianza haya sentido. Me dice, oye, yo nunca he encerado un auto. ¿No me ayudas? Digo, claro que sí, vamos. Y ya entonces empezamos, y entre los dos lavamos rápido el carro y empezamos a limpiarlo. Y me acuerdo mucho de él que dijo, no, ya está. Dijo, no, espérate. Digo, mira, falta levantar el cofre, falta levantar la cajuela. Toda esta orilla está bien sucia. Él no se había dado cuenta de eso. Ay, dice, así yo lo hubiera dejado. Pues no, hombre, te hubiera ido súper mal. Lo limpiamos súper bien el carro, y era un carro pues ya de muchos años. O sea, no era un carro nuevo, era un carro como antiguo, no de colección, pero sí tenía muchos años. Se veía que esa persona pues cuidaba su auto. Terminamos, y cuando llega esta persona, él, mi compañerito fue el que le entregó el auto. Yo me seguía a otro lado, yo le sigo acá y tú entrega el auto. Y me dijo, oye, te agradezco de corazón, porque el Señor lo primero que hizo fue inspeccionar los lugares que me dijiste que iban a estar bien sucios. Dice, y si no ha sido por ti, no me hubieran pagado. Digo, no, pues qué buena onda, gracias a Dios. Y me dio la mitad de la propina. No, ¿cómo crees? Si es tuyo, pues si tú eras... No, pero yo te pedí ayuda y gracias a ti me dio la propina. Y era una buena propina, ¿no? Digo, bueno, pues me dio la mitad. Eso lo recuerdo mucho, y eso me hizo que nos juntáramos, nos uníamos, y eso me encantó, poderles ayudar a ellos, porque yo sentía que yo estaba ahí para poderlos ayudar. Me estaba ayudando yo, pero yo sentía que estaba ahí para ayudarlos. Sí, ¿no? Y otra vez repito, creo que son de esos baldes de agua fría que entiendes que de todos lados se puede aprender muchísimo, ¿no? O sea, a veces menospreciamos tanto ciertas labores, y cuando te encuentras en ellas es como, wow, no sabía que podían traer tanto a mi vida. Así es. Después de eso, digo, ahorita vamos a platicar un poco más de tu vida laboral y cómo ya a lo mejor te constituiste más hasta llegar a un banco. Pero, ¿qué cosas crees que te enseñó el autolavado que después te ayudaron en tu vida laboral, que a lo mejor si no las hubieras conocido, no hubieran sido parte de tu carácter? Me ayudó a dejar de pensar que yo lo podía hacer todo por mi propia cuenta. De pensar que lo que había logrado había sido por mí y solo por mi esfuerzo. Cuando entendí eso un poco, porque la verdad que me costó, no fue de inmediato, pero sí me bajó mucho los humos, mucho la presunción que yo traía, ¿no? Porque me sentía el que todo lo podía hacer. Y eso me ayudó justamente a ser más humilde. Yo como que traigo un carácter así todavía hasta la fecha, de repente llego a ser un poquito medio presuntuoso, medio altanerillo por ahí, me vuelve a salir, ¿no? Pero no, yo era terrible, ¿no? En esa época. Entonces eso me ayudó muchísimo, bajarme los pies en la tierra y ayudarme a caminar, porque yo sentía que levitaba. Sí, no, te entiendo. Dice mi mamá que ella no se pasó de decirme que no podía hacer las cosas, sino de que podía hacer todas, ¿no? Y justo cuando te das un golpe de realidad que no, solos no podemos, es increíble, porque también he entendido que justo Cristo no nos mandó a vivir una vida solitaria. No, me encanta, y muchas veces en las iglesias se cita este versículo de que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Y muchos lo tomamos como, ¡ay, qué padre! Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no leemos bien, porque no dice vas, dice van. En comunidad, porque la única forma de llegar a la estatura del varón perfecto es construyéndonos los unos a los otros, porque al final Dios eso nos mandó, a trabajar en conjunto y a decir, dice tal cual la Biblia, no hay de aquel que caiga y no tenga quien lo levante. ¿Por qué? Porque es fundamental vivir la comunión con los demás y aprender que incluso en una actividad tan sencilla que se podía pensar que es lavar un coche, si no lo hubieran hecho entre dos, no hubieran limpiado los lugares que uno solo no hubiera podido, ¿no?
Así es. Entonces, qué increíble. Y de ahí todavía pues, se ve más compañerismo, ¿no? Llega tu compañero de la escuela y te dice, ok, vamos a seguir construyendo juntos. De ahí como fuiste forjando tu vida, tanto laboral como personal. De ahí me ayudó mucho a crecer, a darme cuenta de que en verdad los conocimientos que había adquirido ya los podía poner en práctica, ahora sí, de una manera más específica. Porque aunque había puesto algo de práctica aquí, en la cuestión del lavado de autos era algo más cuestión de equipo, de labor de equipo, ¿no? En el otro sí ya era más enfócate en las labores administrativas, ¿no? Porque justamente eso fue lo que yo estudié. Ok, entonces empezamos con ese trabajo que él ya había emprendido hace algún tiempecito. Y entonces yo ahí continué, él se encargaba de vender y de comercializar transporte aéreo marítimo para el transporte de mercancías nacional o internacional. Entonces, mover fletes y contratar los servicios, eso era básicamente lo que estaba yo ahí haciendo, ¿no? Como una especie de agente. Después de ahí, justamente se da que yo por pereza y por orgullo no me había titulado. Entonces, en ese momento se me da la oportunidad de que se abría una opción de titulación, pero tenía que hacer un servicio social. Se abre la oportunidad de ir a una institución que está en Periférico Sur, el Banco de Comercio Exterior. Hago ahí mi servicio social mientras seguía haciendo mi trabajo aquí. Se combinan ambas cosas, después este compañero comienza ya no a tener tanta fluidez, como que en ese momento hubo una baja en el negocio, en el comercio, entonces comenzamos a buscar otras opciones, dijo él, pues yo ando buscando cómo le vamos a hacer, y dije, no, pues yo también tengo que empezar a buscar, claro, porque pues esto ya se ve que no va a durar mucho, desafortunadamente. Comenzó él desafortunadamente también a tener problemas con su matrimonio, porque también su esposa trabajaba ahí, ciertos conflictos, entonces yo decía, no, pues aquí ya como que hay algo que ya no está funcionando del todo bien, no solo lo económico, sino también la cuestión humana. Afortunadamente ahí, otro compañero también de universidad entra a trabajar al SAT y entonces le dan la posibilidad de que contrate a personas y me llama. Me dice, oye, ¿te interesa? Digo, pues sí, hablé con mi amigo. Le dije, oye, fíjate que me están ofreciendo. No, pues adelante, porque sabes que honestamente esto yo ya lo voy a terminar. Ya no funciona. Y ya le estaba dando muchas largas, pero con esto yo creo que ya quedó. Y vámonos. De ahí, afortunadamente, con esas relaciones logré entrar a esta institución. Duré 7 años. De ahí un jefe se mueve, desafortunadamente, pues así se mueven las cosas, llegan nuevos jefes y eliminan a los equipos de trabajo del anterior jefe, se mueve él y afortunadamente también cuando a mí me dan las gracias ahí en el SAT, él se va a una institución, a un banco del gobierno, una financiera, y es en donde yo logro entrar en esta institución bancaria, y ahí es en donde duro 15 años laborando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Al final, digo, yo estoy empezando o a mediados, no sé, de mi carrera laboral, y todos estos saltos siempre hay cosas que vas aprendiendo, cosas que te van desafiando. Cada empresa tiene su chiste y es padrísimo, ¿no? Porque son nuevos retos y otra vez creo que son retos personales, pero que afrontas en equipo. Pero también me gustaría preguntarte, como a la par de esa historia, ¿cuándo es que conoces a Sandy? La conozco cuando entro al SAT. Se había abierto un área nueva en el año de 1999. Ella ingresa, si no mal recuerdo, en noviembre, a finales del año de 1999, y yo soy invitado por este amigo a esa misma área, a diferentes actividades, pero en el año 2000, en mayo. En mayo yo ingreso ahí y ahí la conozco. Ella forma parte de ese grupo, ella haciendo otras actividades, ella es economista, yo haciendo labores administrativas. Y entonces ahí, combinando trabajos, se da el tiempo en que nos piden hacer un trabajo que tenía que ver con ambas actividades. Algo administrativo, pero que tenía que ver con la información de la economía. Y al estar conviviendo en este trabajo fue lo que nos dio esa forma de tratarnos mucho más de manera cercana. ¿Cuántos años tenía?
Yo tenía 30 años, ella tenía 24. Ok. Sí, nos llevamos 6 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo Diferencia. fue esta primera cita? ¿O cómo se dio el oye me gustas? Ella se va a reír, y yo creo que los demás también. Fue ella la que me invitó a salir al cine. Wow. Ella me invitó, por supuesto que yo le dije que sí, porque en esa época yo también te digo que soy medio presuntuoso. Yo sentía que era así como que medio atractivón, ¿no? Entonces yo andaba viendo así, pues como cualquier varón, viendo chicas que le llaman a uno la atención. Ella siempre fue muy linda. Pero me llamó la atención que ella me invitara. Dije yo, ay, qué curioso, ¿no? Una chica atractiva que me invite a mí, cuando era yo generalmente el que tomaba la iniciativa. Eso primero como que como que me ¿Te desarmó. destanteó? Sí, totalmente. Y luego después me enteré que ya estaba en una relación, no tan buena, pero que estaba en una relación. Entonces eso como que me inquietaba, eso no me agradó mucho. De ahí fue justamente que se empezó a dar esa relación entre sí y no, seria, no seria, formal o no formal, hasta que se dio otra situación. También me invitó ella a su casa, y fue, yo creo, donde ella tomó la decisión de dejar esa otra relación en la que estaba, definitivamente, para intentar tener una relación conmigo. Yo así lo entendí, y yo también puse mi esfuerzo. Yo ya no estaba buscando a nadie más, porque afortunadamente creo que también por los cimientos que yo tuve de niño, siempre he sido una persona fiel. Entonces, cuando yo salía con ella, yo sabía que no podía buscar a nadie más, ¿no? Aunque desafortunadamente también siempre los ojos y las miradas, ¿no? Se me iban luego de lado, ¿no? Le daban la vuelta. Pero yo intentaba, en mi poco conocimiento, tratar de ser fiel con quien yo estuviera saliendo. Y en ese momento salía yo con Sandy, y entonces yo trataba de no hacer nada en contra de esa fidelidad. Entonces esa fue una lucha constante con ella, conmigo, con mi pensamiento, con el de ella, hasta que al final, así, como de la nada, en otra salida al cine, fue que como que decidimos ser pareja. Y de ahí hemos venido caminando juntos. No, qué increíble, porque al final lo platicaba el otro día con un amigo, pero creo que es parte del amor, ¿no? O sea, no hay como una regla de decir como el hombre va primero, la mujer va a ser en estas condiciones. La verdad es que llega, ¿no? O sea, llega, te da un zape y es como, wow, qué increíble. Y de ahí vienen muchos retos. No, a lo mejor, y me pongo un poco en tu lugar, también decir, oye, pues tiene una pareja, no sé si voy en serio, si no, yo ya estoy siendo fiel, pero algo que me llama la atención siempre es que el amor, en inglés dice love, hope, soul, ¿no? El amor tiene esperanza en todo, por así decirlo, y creo que cuando es un amor genuino siempre existe eso de ya no es una opción. Ya es todo mi esfuerzo, ya es yo voy a decidir darlo todo por el amor y por lo que creo que va a ser esta relación, ¿no? Porque al final es un volado. Digo, hoy en día vemos historias de éxito, pero también hay veces donde a lo mejor no funcionan y está bien, es parte de la vida. Pero se me hace muy interesante porque fuera de Cristo no es común encontrarse con eso. Fuera de Cristo, y digo, ya me contarás, pero si no me equivoco, ahí todavía no eran cristianos. Es correcto. Encontrar hombres fieles, hombres que fueran como derechos, que tuvieran como todas esas características, no eran común. En tu caso, ¿por qué crees que desarrollaste ese carácter y esa fidelidad hacia una sola pareja? Y también el tomar esa decisión de decir, no importa la circunstancia, yo voy a seguir esforzándome. Por la enseñanza que tuve en casa, fue una enseñanza muy estricta. Esto de cumple, esto de si te comprometiste, lo vas a hacer. Porque aparte, siendo niño, si no lo haces, aquí yo te doy la manera en que lo vayas a cumplir. Entonces, eso, aunque fue fuerte, al final pues formó ese carácter en mí, ese carácter de fidelidad y de compromiso. Entonces yo no quería defraudar
a nadie, y ahora pues lo sigo intentando, el no querer defraudar a nadie, ¿no? Si me dicen hay que hacer esto, y si yo le digo sí, me esfuerzo para poderlo hacer. Y lo mismo en esa época. O sea, si yo acepté salir con una chica, entonces yo me voy a esforzar por serle fiel a esta chica, porque yo tomé la decisión. Porque yo pude haber dicho, ay, muchas gracias, somos muy buenos compañeros de oficina, pero yo creo que mejor lo dejamos para otro día. Y no, yo fui el que decidió, sí, por supuesto, vamos, ¿no? Entonces, eso fue el que a mí me impulsó a esforzarme porque las cosas salieran bien. Por supuesto que no todo fue color de rosa, ¿no? Porque siempre hubo situaciones, dudas, en fin, muchas cosas que en la parte humana de las relaciones, ¿no? Es correcto, así es. Pero al final, como bien tú lo dijiste, ¿no? Si el amor era verdadero, que por supuesto que lo es, estoy yo 100% seguro que lo es, pero en ese momento dije yo, si el amor es verdadero, tiene que perdurar y va a durar. Y si no, pues solito se va a dar el momento de que desaparezca, de que termine, ¿no? De que se cambie, en fin. Pero no, afortunadamente, a pesar de las trabas, de las piedras, de los tropiezos, de las caídas, fuimos levantados como pareja y eso nos ayudó a que logramos permanecer hasta ahora y que vamos a seguir toda la vida. Qué increíble. ¿Cuántos años llevan de casados? Ay, tenemos 19 años de casados. Ya te metí en un predicamento, así, Sandy, una disculpa, pero no, 19 años, creemos que sí. Este año vamos a cumplir 20. Wow, qué increíble. ¿Y cómo fue esta transición? ¿Cuánto duraron saliendo? ¿Cómo fue la pedida? Híjole. En el 2000, prácticamente a finales del año, fue cuando empezamos, ¿no? A hacer pareja. En el año 2001, Sandy se va a vivir a mi casa, a mi departamento. Ella me ayudó mucho para poder comprar un departamento. Ella fue un apoyo grandísimo. Y después ella le dice a su familia que se va a ir a vivir conmigo, antes de decírmelo a mí incluso, ¿no? Wow. O sea, conmigo había platicado, sí, ¿no? Sí, pero nunca... Pero no había tomado ya la decisión. Totalmente. Cuando de repente me dice, ¿sabes qué? Pues ya les dije que me voy a ir a vivir contigo. Y dije, ok, pero creo que lo debimos de haber platicado nosotros al principio, pero bueno, entonces eso me trajo problemas, evidentemente, pues con su mamá, con una tía que en ese momento era muy, muy cercana, ¿no? A ellos. Fueron problemas muy fuertes porque ellos dijeron, bueno, ¿y tú por qué te las vas a llevar? Cuando me dio mucha risa una respuesta que le dije, es que yo no me la estoy llevando, ella se quiere ir conmigo, ¿no? Que es un poquito claro. Diferente. Y evidentemente, pues no me creía, ¿no? Entonces, de ahí, 2 años, hasta el año 2003, vivimos juntos hasta que ella decidió o tenía el deseo y el anhelo de casarse. A mí la verdad no me llamaba mucho la atención, pero fue su anhelo, fue su deseo y yo traté de cumplírselo. Y entonces fue que nos casamos por la iglesia católica. El día 5 de septiembre nos casamos por el registro civil y el día 6 de septiembre nos casamos, es decir, al otro día, por la iglesia católica. Entonces se hizo una fiestecita. En esa época los recursos no eran tan abundantes como para una fiesta muy grande, pero al ver que fue una fiesta muy linda. Y así fue como nos casamos en el año 2003. Wow, no, y me hace sentido su historia otra vez. Quiero partir de que a lo mejor no conocían de Cristo y me llama mucho la atención porque, digo, tú me lo confirmarás, pero me suena que para ti no era importante casarte porque la decisión de pasar el resto de tu vida con ella ya la habías tomado. Así es, justamente por eso, porque dije, si yo me comprometí, lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, el paso de la boda, del matrimonio o de contar con un documento, para mí no era trascendental, aunque ahora veo que es muy importante. Pero en ese momento no era lo trascendental. Pero yo lo que quise fue cumplirle su deseo. Y dije yo, adelante, ¿eso es lo que quieres? Vamos a hacerlo. Porque, como bien tú lo dijiste, la decisión yo ya la había tomado. Yo confiaba en que ella también lo hubiera tomado, ¿no? Pero yo ya la había tomado y dije yo, aquí estoy y me voy a esforzar porque esto dure, ¿no? Aunque sí, igual, los primeros años siempre los altibajos, ¿no? Problemas, sí, unas situaciones que, duras. Pero al final triunfó, pues, el deseo y el anhelo de permanecer y de seguir siendo pareja. ¿Cómo fue esta temporada de adaptación de vivir juntos?
difícil, no fue sencilla, porque al principio todo era color de rosa, ¿no? El estar juntos, el trabajar juntos, el desayunar juntos, el ir a comprar el súper juntos, era algo hermoso. Pero en eso hermoso también se empezaron a dar conflictos sumamente simples. Y esos conflictos simples nos llegaron a hacer que de repente yo cerraba la puerta y ya, por favor, ya no quiero saber más, ¿no? No, ¿cómo no? Por supuesto que tienes que saber. Y yo, no, ya no. Entonces hubo momentos muy, muy tensos, hubo momentos muy fuertes, así como hubo momentos lindísimos, ¿no? Yo recuerdo una época en que las toronjas estaban en su apogeo y llenábamos nuestros anaqueles de toronjas y todos los días nos hacíamos nuestro jugo de toronja, nos desayunábamos nuestro kiwi con yogur, o sea, algo que lo hacíamos juntos, tú haces esto, tú haces aquello, o sea, convivíamos de una manera lindísima. Y luego córrele porque teníamos que ir a la oficina y entrábamos juntos y entrábamos de la mano y córrele a tu lugar, yo al mío. Eran convivencias muy, muy lindas, pero así como había convivencias lindas, había problemas muy fuertes, ¿no? Entonces, eso también, yo creo que formó nuestro carácter como pareja, ¿no? Para aprender también a entender que no siempre el otro va a tener la razón todo el tiempo, ¿no? Y eso es súper interesante porque justo pienso en a lo mejor debates tan sencillos, y yo creo que eso es un debate universal en muchas casas, de dónde va el papel de baño, ¿no? O sea, unos es como yo digo que va en el bote, otros dicen que va en la taza, y son cosas con las que crecimos. O sea, no hay forma de decir como... A lo mejor sí hay una solución científica. Por ejemplo, yo platicaba ahora que empecé una relación también, de qué iba primero, si el cereal o la leche. y es algo súper absurdo, ¿no? O sea, que pues a quien le guste como se ponga, está bien. Pero así como hay cosas tan sencillas, creo que el adaptarse a vivir con otra persona también es entender que hay otras que no va a ser tan sencillas, que son formas de pensar, donde son culturas diferentes, al final son familias diferentes, y creo que el reto es crear su propia cultura. Creo que el reto es no solo saber, porque creo que en una relación al principio sabemos cuáles son ciertos no negociables, que tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Hoy en día yo puedo decir, sé que mi esposa sí o sí tiene que ser cristiana para mí, y ese es un no negociable. Pero también cuando vas adentrándote a una relación, creo que van saliendo otros no negociables y hay otras cosas que se vuelven muy negociables y que dices, bueno, está bien, puedo ceder con esto, pero tú ayúdame a ceder con esto, y poco a poco van formando una cultura. En tu caso, ¿qué cosas crees que hicieron bien para lograr esa adaptación y empezar a formar la cultura que hoy en día pues rige a su familia? Aprender a ceder, aprender justamente eso que yo no lo entendía ya como pareja, que lo empecé a entender como individuo, el ser humilde, eso no lo entendía yo como pareja, porque yo decía, ok, yo en el trabajo puede pasar esto y ahí sí tengo que aceptar cosas, ¿no? En el deporte puedo aceptar, ¿no? Que no soy de los mejores, pero en la relación no, espérame. ¿Por qué? Porque esto yo lo aprendí. Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo viví o esto es lo que vi en casa. Y entonces eso, como yo lo vi en casa, pues la razón es esa, ¿no? Y evidentemente ella traía, como bien dijiste, su propia cultura, de su familia, entonces eso es lo que ella vivió en casa. Entonces esa lucha de egos, ¿no? De decir, lo que yo digo se impone, no, lo que yo digo es lo que se va a imponer, no lo que tú dices. Y eso es el romper justamente con lo que eres, ¿no? Ahora yo lo entiendo, que es crucificar tu propia carne. Dejar las cosas viejas. ¿Para qué? Para que puedas construir cosas nuevas. De lo contrario, no vas a poder. Y entonces esa es una lucha constante, que en lugar de traerte un beneficio, te trae un dolor, te trae una tristeza, melancolía, sensación de abandono. Entonces, ese tipo de cosas, aprenderlas fue muy duro, fue muy duro. Porque cuando se presentaban, eran situaciones de no, y no hay forma de poder ceder, ni de un lado ni del otro. Y entonces alguno tenía que romper su esquema, tenía que romper su aprendizaje, tenía que romper con su pasado. Y entonces una vez que lo rompes, empiezas a construir ahora sí lo nuevo. Y esto nuevo es, ok, tienes razón, si tú quieres que así sea, ok, yo cedo, rompo lo que yo tenía y pongo ahora lo nuevo, ese nuevo cimiento. Y cuando se dio eso, entonces el otro lado decía, oye, pues
si fue capaz de ceder a lo mío, creo que yo también puedo ceder. Y entonces eso, ¿no? Cuando la palabra dura te hace más difícil, la blanda palabra, ¿no? Aplaca el aire. Entonces, wow. Y entonces esas situaciones sí ya fue romper con esos pasados y crear un futuro nuevo. Y entonces podíamos ver ambos, no solo uno, ¿no? Podíamos ver ambos como si había un verdadero futuro para ese amor, para esa relación. Pero cuando rompes, y cuando rompes duele. Claro, al final todo cambio trae oposición. Sí. Y esa es una máxima. Las mayores revoluciones, por más pacíficas que hayan sido, siempre traían oposición, ¿no? Gandhi fue 100% pacífico y ha sido de las masacres más grandes de la historia. Jesús fue 100% pacífico y ha sido de los genocidios más grandes de la historia. Y a lo mejor me estoy yendo a un extremo, pero en nuestras vidas también confrontarnos con decir cómo. O sea, ¿te estás diciendo que en mi familia lo hemos hecho mal durante tantos años? No. Pero hay una máxima que viene en la Biblia que me fascina y es que el amor no busca lo suyo. El amor busca que el otro pueda crecer. El amor justo creo que confronta en decir, pues sí, puede ser que no esté bien lo que tú hacías o que esté bien, pero que también hay otra forma de que también esté bien y que no es fundamental y que justo este hierro con hierro se vaya afilando y se vayan haciendo cimientos firmes. Correcto. Pero algo que me gusta es que para tener cimientos profundos, primero hay que escarbar. Primero hay que sacar y hay una palabra que hoy en día es muy utilizada y creo que a veces mal usada, pero sí hay que aprender a deconstruirnos. Sí hay que aprender a decir como, ok, pensaba esto, ya no. Y de ahí empezar a construir, pero ya no solo. Ya en pareja, ya en conjunto, ya poniendo acuerdos y decir, bueno, está bien, pues no pasa nada, si tú crees esto, pues cedemos y se va construyendo esta familia que se me hace increíble. Así es. De ahí cómo fue su proceso también para llegar a la iglesia y todavía construir más sus principios. Fue algo curioso con nuestra hija Samantha, para llevarla a un kinder. Primero la llevamos a un colegio muy, muy cerca de casa, principalmente para que tuviera alguna actividad y porque también nosotros pues teníamos poco tiempo. Había una personita que nos ayudaba en casa, entonces ella la llevaba, ella la recogía de ese pequeño colegio. Y esta Sandy encontró en el radio una transmisión de una persona que tenía un colegio para justamente pequeñitos de preprimaria, ¿no? Para kinder, en donde decía que estos chicos podían, una vez que terminaban su curso de, creo que era 3 o 4 años, correr, por ejemplo, 5 kilómetros, los pequeñitos a una buena velocidad, tener mucha agilidad, aprenderse, por ejemplo, las capitales o los países del mundo, los ríos, las montañas. Entonces ya, no, pues, ¿cómo va a ser posible, no? Alguien tan pequeñito logró obtener información, investigó y no estaba tan lejos de casa. Fue directamente, preguntó y le digo, sí, el director le explicó de qué se trataba, me lo platicó y prácticamente en un par de días juntamos los documentos necesarios, la sacamos de ese pequeño kinder a donde la llevamos y la llevamos a ese colegio. Y ella en ese colegio que se llamaba Limón Verde, aprendió muchísimo. Pequeñita, apenas podía hablar y ya daba marometas, corría, saltaba y empezó a llegar a casa orando por los alimentos, dando gracias por los alimentos. Eso nos empezó a impactar. Una pequeñita orando por los alimentos. Y preguntamos, bueno, mi esposa, era la que tenía un poco más de tiempo, preguntó en el colegio, oiga, como que hemos visto que ella reza en los alimentos. Dijo, no está rezando, está orando por los alimentos, pero dando gracias por ellos. Ah, ¿y eso aquí se lo enseñan? Sí. Ah, qué curioso. O sea, ¿que le enseñan religión? No. Y le explicaron, no, mire, aquí le enseñamos a orar por los alimentos para que los bendiga y dé gracias, porque es importante que desde pequeños aprendan a dar gracias por todo lo que reciben. Y esas fueron las primeras palabras, aprender a dar gracias. De ahí empezamos a ver actividades que tenían que ver con pasajes de la Biblia o con mensajes que tenían que ver con Dios, cuando hacían sus eventos de mamá, del Día del Padre, de fin de año.
los pequeñitos de preprimaria actuaban de una manera muy hábil. Tenían diálogos importantes para niños tan pequeñitos de 5 años, que eran los más grandes, porque ya a los 6 años pasaban a la primaria y ahí no daban primaria. Entonces aprendimos ahí que estas personas conocían de Dios, pero le enseñaban mensajes de la Biblia. Cuando sale de ese colegio, porque desafortunadamente hubo problemas y ya no pudo terminar su último año, la llevamos a otra primaria donde nos dijeron que era cristiana. Literalmente así, que era cristiana. Dijimos, bueno, si ya tiene bases bíblicas, bases de Cristo, pues llevémosla ahí. Preguntamos, tomamos información y ahí también le enseñaban, ahí sí era literalmente, ahí sí le enseñaban la palabra de Dios. Y cuando vimos los eventos que tenían, también esos sí eran abiertamente cristianos. Se veía como la resurrección de Cristo, se hablaba de mensajes que ahí sí eran totalmente inspirados en la Biblia. Y eso me gustó mucho, pero lo que más me impactó fueron las alabanzas. A mí eso fue lo que me atrapó, las alabanzas. Cada vez que había un convivio, cada vez que había un festival, eran alabanzas lo que se tocaba y lo que se cantaba y lo que danzaban los niños. Y eso me enamoró. A mí me enamoró mucho. A Sandy supongo que también, fíjate que nunca lo hemos platicado así abiertamente, qué fue lo que ella lo enamoró, pero a mí me enamoraron las alabanzas. Y de ahí, esas alabanzas me llevaron a empezarme a acercar a Dios. Ya Sandy y tanto mi suegra, y ya había nacido Luciana en esa época, iban con mi suegra, empezaron a venir, bueno, ellas empezaron a ir a otros eventos donde una compañera, más bien una mamá de unos compañeritos de Samantha la invitaban a ella, nos invitaban a ambos, ¿no? Pero iba a Sandy. Entonces empezó a ir, que el café con Dios y algunas pláticas. Y a mí una vez me invitó y me pareció interesante, pero dije, bueno, ok, pues tú sigue yendo. Después le avisaron que Cara estaba en la calle de Ingres. Cuando nosotros nos mudamos aquí a la colonia de Nonualco, la iglesia estaba a 2 calles y media. A 2 cuadras, completamente, sí. A 2 calles y media. Entonces, cuando supo que estaba ahí, ella empezó a ir y me invitó. Dije, después voy. ¿Es algo de lo que nos han invitado? Sí, bueno, ya iré después. Fui un día a un desayuno con un amigo de ella, de su escuela, que también era una célula. Yo no entendía qué era. Aprendí un poquito, pero no quise seguir más yendo, hasta que ella empezaron a ir a la iglesia. A mí me invitaron alguna vez a que fuera. Una vez fui, no me llamó mucho la atención. Dije yo, pues está bonito, pero pues ya, X. Y un día le impactó a ella que iba a estar, yo me acuerdo mucho, Olga Briskin, y me dice, ¿va a estar Olga Briskin? Digo, pues qué bueno que va a estar Olga Briskin. No, te invito a que vayas. Pues es que no me interesa ver a Olga Briskin, ¿no? Pero, total. Pero yo seguía con las alabanzas. Ponía alabanzas, ella ponía alabanzas, mi hija escuchaba alabanzas, y me gustaban mucho. Y las escuchaba, y las escuchaba, y las escuchaba, y las escuchaba, hasta que un día me dijo, oye, la iglesia se va a cambiar de domicilio. ¿A dónde? Pues a la colonia de junto. Y si gustas, pues, ve. Pues no sé. Y me dijo, va a ir Marcos Witt. ¿Quién es Marcos Witt? Es un cantante cristiano. Entonces van a haber canciones de alabanzas. Sí. Pues vamos. ¿De verdad? Sí. Vamos, yo tenía ganas de escuchar las alabanzas en vivo, porque pues en el radio, en el disco. Bueno. Y ese día vine, y desde ahí ya no me he separado de la iglesia. El 7 de abril de 2014. 2000, aquí lo tengo apuntado, porque van a ser 10 años, ¿no? 2013. El 7 de abril de 2013, este año se cumplen 10 años aquí en la congregación. Y ese día vine, me tocó en el mezanín porque estaba lleno. Me tocó ver a Marcos Witt, me tocó ver a los pastores, me tocó escuchar las alabanzas y me enamoré. Y ya le dije, no, pues aquí me quedo. Desde ese momento, yo ya pertenecí, yo me sentí parte de la iglesia y ya no me la creían las niñas, ¿no? Porque me acuerdo que me decían, vamos a la iglesia, papá. No, vayan ustedes. ¿No vas a ir, papá? No, no voy a ir. Y el día que les dije, sí vengo, me dijeron, ¿de verdad? Sí, de verdad. No me la creían. Y cuando nos venimos juntos, no, yo sentía que me veían así diciendo, ¿de veras viene? A ver si no se arrepiente. Si no nos avienta y se va a desayunar, ¿no? Si no se arrepiente y se regresa. Y no, pues ya después hay
algunas ocasiones en las que hemos estado en otros sitios y de repente, oye, vamos a la iglesia. No, pero vamos a llegar bien cansados. No importa. Yo les digo, vamos, porque necesitamos ir a la iglesia. Luego soy yo el que los anda jalando, ¿no? Cuando era yo el que no quería venir. No, y qué historia tan interesante. Hay dos cosas que me saltan antes de regresar como al final. Uh-huh. Y una es, otra vez, queremos que muchas veces solo lo espiritual es orar, leer la Biblia, alabar. Y no, la realidad, y corrígeme si estoy mal, pero es que la escuela empezó a evangelizar a su familia por lo bien que hacían lo que les tocaba, que era enseñar, por lo bien que era capacitar a sus hijos, y eso era algo que también me llamaba mucho la atención porque normalmente los padres son muy celosos de la enseñanza de los hijos y más cuando se trata de religión, muchas veces como no, o sea, no sé qué les estás enseñando, ni cómo se ve, o yo no creo en eso, ¿por qué te das la autoridad de tú enseñárselos, no? Pero lo que alcanzo a ver es que los resultados eran tan buenos que hacían sentido. Y decían, ok, pues mi hija está sobredesarrollada a su edad, que siga, no sé qué es, pero que siga. Y por otro lado también me fascina que los caminos de Dios son tan diferentes, sí, que uno diría, ¿cómo que su hija los evangelizó? Es como, pues sí, o sea, al final ver a su hija pidiendo por los alimentos, ir a la escuela, aprender de la Biblia, fue parte de lo que levantó esa espinita en la familia, ¿no? Y regresamos otra vez a la humildad. Que muchos dirían como, no, ¿yo qué voy a aprender de mis hijos o de su primaria? Pues yo soy la cabeza del hogar. Así es. No, ¿yo qué voy a aprender del que no ha acabado? Es lo mismo literal de alguien que no ha acabado ni la primaria. y cómo Dios los utiliza para ministrarnos se me hace increíble. Y más porque creo que es un reto a nosotros hacer también las cosas bien en donde estemos. Sí. Porque puede que eso diga, wow, no manches, qué bien haces tu trabajo, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué das tan buenos resultados? No, pues es que tengo un Dios que me llama a vivir esto. Amén. Y puede que a través de eso también podamos llegar a las personas, pero no sé si te hace sentido lo que digo. No, totalmente, porque el haber visto esos resultados en nuestra hija, el haber visto cómo ella estaba feliz danzando, cantando las alabanzas, el verla así de contenta, eso fue lo que a mí me contagió. O sea, porque si yo no la hubiera visto alegre, si yo no la hubiera visto con resultados, simplemente yo digo, no, pues ¿qué le están enseñando? Vamos a cambiarla, regresarla a una escuela tradicional, ¿no? Pero yo veía los resultados, no solo físicos, intelectuales, sino también espirituales, que yo no los entendía bien, pero yo veía justamente cómo tan solo el que ella hablaron ya un poquito en inglés, siendo tan chiquitita, ¿no? Diciendo, and the law is the law. Entonces, sí, ¿qué es lo que te pasa, Samantha? No, es que la ley es la ley y hay que cumplirla. Y yo, wow, no, pues tiene razón. O sea, si la ley dice esto, hay que cumplirla y no tenemos por qué fallar. Hasta nos volteábamos a ver, oye, pues nuestra hija es la que nos está enseñando, ¿no? Qué buena enseñanza está recibiendo. Desafortunadamente no pudo cumplir su último año, pero algo le ayudó para que... Bueno, y más nos ayudó a nosotros para que la pudiéramos llevar en otra escuela en donde también pudiera recibir un poco esa enseñanza, ¿no? De ahí la llevamos a otra donde aprendió ya otras cosas ya un poco más, digamos, educativas, tradicionales, pero ya tenía una base ya muy sólida y fue en ese momento en que ya veníamos a la iglesia. Entonces ya no era indispensable que estuviera en una iglesia cristiana, porque ya recibía la enseñanza aquí y a través también no solo de lo poco que le podíamos dar nosotros en esa época, sino de las mismas clases de la iglesia. Entonces ya su crecimiento ya iba a la par. Claro, 100%, al final, como tú dices, ya el alimento venía de la iglesia, no de una escuela. Así es. Y creo que también es fundamental esa parte, ¿no? De encontrar este balance en no nada más decir como, no, todo tiene que ser cristiano, pues no, a lo mejor no lo hacemos tan bien. No, hay muchas cosas que yo sí digo, pues bueno, si te puedes capacitar en otro lado, en otras áreas, y en la iglesia, o sea, literal creo que es al César lo del César y a Dios lo de Dios, y increíble, pero aún así se juntó todo este panorama, ¿no? Sí. De ahí... creo, otra vez, compartimos parte de los inicios. Yo llegué un año después. Así es. Pero empezamos el Descubra juntos y no lo olvido, ¿no? O sea, era un grupo increíble.
si no me equivoco, era el grupo de los domingos. Así es. En la mañana. Así es. Donde, lo tengo un poco confuso porque también venían los lunes en la noche. A 2 grupos. Pero algo que me encantaba es que siempre estaban, que siempre eran comprometidos y que siempre han manejado un perfil muy bajo. Y no creo que sea algo malo, al contrario. O sea, creo que mucha gente llega y busca protagonismo por el simple hecho de cómo somos. Pues a veces es como de, ay, pues ya todos es ve a tal. Y ustedes, vi todo lo contrario. Veía personas que venían, aprendían, ayudaban en lo que podían. Y de la nada un día volteé y ya estaban en la cafetería, ¿no? Y fue así como, wow, qué padre. Y luego al mes o 2 meses, no recuerdo bien, volteé y ya estaban en niños. Y es padre, o sea, al final es increíble porque ves la fidelidad de las personas genuina, que sabes que es porque quieren servir, pero me gustaría conocer ustedes cómo lo vivieron. Digo, esa fue mi perspectiva. Pero para ustedes, ¿cómo fue el que se acercaran y les dijeran, oye, quieren servir, va a ser primero esto? ¿Cómo fue esta dinámica? Fue curioso porque solamente no nos movía el servir, sino nos movía el aprender. Entonces, cuando nos dijeron que el curso de Descubre era justamente ese aprendizaje básico, dijimos, necesitamos, porque queremos aprender más, queremos conocer cómo los mensajes pueden impactarnos mejor. Porque no era nada más pues, oírlos, sino ya queríamos escucharlos, masticarlos, digerirlos y ponerlos en práctica. Pero ¿cómo le hacemos? Entonces dije, pues primero descubra. Ok, vamos. Y nos empezaron a dar esas clases maravillosas. Yo estoy enamorado de ellas. Y entonces de ahí justamente comenzó a nacer esa inquietud de, pues quiero aprender más, pero a la vez no necesito ser protagonista. O sea, quiero aprender más, pero también estoy dándome cuenta que tengo que ser humilde para darme cuenta que mientras más voy conociendo, menos sé. Es decir, me doy cuenta de que mi conocimiento es tan bajito, tan insignificante, que lo que poco que yo creía, y eso creía yo que era mucho, ahora me doy cuenta que es tan poco que necesito ser más humilde para aprender más. Necesito aprender más y necesito aprender más. Y entonces, así de repente se empezaron a dar las cosas de que, oigan, fíjese que hay problemas en la cafetería porque hay poca gente. Oigan, si necesitan a alguien que les ayude. Ah, por favor. Y se empezó a dar así, como ayuda para la cafetería. ¿Vamos a servir? No, sino simplemente vamos a ayudar. De repente se da una brecha en que las personas encargadas y responsables ya no podían hacerse cargo. Y entonces nosotros estábamos ahí, constantes, ayudando cada vez que hacía falta, incluso yo a veces luego me quedaba en las escaleras esperando a que terminaran, ¿no?, de hacer su labor social. Tomaba luego a Samantha y a Luciana, las niñas, y me las llevaba aquí a un parquecito donde está una gasolinera, había juegos mecánicos. Ahí nos íbamos, a un lado pusieron unos juegos también, ahí me las llevaba alguna vez al parquecito de aquí arriba. Ahí era lo que hacíamos para... pues mientras hacían tanto mi suegra como mi esposa labor social, ¿no? Labor ahí en apoyo como servicio. Hasta que alguna vez tenían tanto trabajo que dije, no, pues voy a ayudarles. Y me metí a ayudar a lavar los trastes, a servir, a hacer lo que se pudiera para atender, ¿no? Y de repente ya formábamos parte sin nosotros buscar ser servidores, ya éramos parte del servicio y se dio la eventualidad de que necesitaban a alguien que se hiciera responsable y pues gracias a Dios nos tomaron en cuenta, nos preguntaron si podíamos ayudar y dijimos que sí. Y nos encantó estar ahí y no fue de 1 o 2 meses, fue un buen tiempo lo que estuvimos ayudando. Después se vio justamente otra brecha donde era necesario apoyo para las personas de consolidación y pues subimos a consolidación. Tuvimos que dejar la cafetería que nos encanta y nos encantaba, esa convivencia con las personas hermosa, pero también en consolidación se requiere otro apoyo. Estuvimos ahí, después se da otra brecha con niños y entonces nos pueden ayudar con niños, pues por supuesto, vamos con niños, ¿no? Y entonces así es como se dio nuestra transición. La verdad es que al menos yo nunca alcé la mano, quiero servir, aquí estoy, ¿no? ¿En qué les soy útil? No, simplemente se necesitaba algo y yo pues ponía las manos y mi esposa y mi suegra igual. Y así fue como de repente
brincamos de un lugar a otro, ¿no? Y estamos encantados de poder ayudar. No, qué increíble. Y otra vez creo que su vida lo refleja, esta parte de que siempre están dispuestos a ayudar, a sumar. Lo he visto no solo dentro de la iglesia, sino fuera en muchísimas cosas. Me gustaría adentrar un poquito más ya para también ir cerrando, pero hay una pregunta que no puedo no hacer. Y es, en muchas iglesias dicen que los niños, y no solo en iglesias en general, es de lo más caótico que existe, ¿no? Dice mi novia, que es maestra justamente de un kinder, que son personitas intentándose morir, literal, ¿no? Porque no miden los peligros, se echan a correr, se comen todo, o sea, es difícil. Yo en lo personal creo que una vez nada más ayudé un martes aquí a ayudar con los niños, y a los media hora ya estaba también como, Dios mío, dame fuerzas, porque no hallaba formas, ¿no? En su caso, ¿cómo afrontaron este reto de empezar a ser dinámico con los niños, de empezar a crecer este programa? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Al principio no fue sencillo, porque cada pequeñito tiene su carácter. Entonces, aprender a tratarlos primero con cariño y con respeto, porque yo creo que uno de los errores es justamente pensar que son personitas que no saben lo que están haciendo. Y entonces creemos que lo que hacemos nosotros es lo adecuado, ¿no? Y entonces tenemos que corregirlos para que enderecen lo que están haciendo. Yo creo que ese es uno de los errores básicos que tenemos como adultos. En cambio, cuando nos acercamos a ellos, cuando bajamos a su nivel, y bajarse al nivel me refiero literalmente a agacharse, a ponerse de rodillas, a sentarse con ellos. El no verlos parados, el no verlos agachados nada más de un nivel alto hacia abajo, sino estar ojo a ojo con el niño. Primero lo desarmas porque dice, quiero hacer esto, espérame, y lo tienes aquí cerca. A ver, ¿por qué quieres hacer eso? Hablarle directamente, preguntarle cosas y de algún modo comprometerlo también, porque eso es algo que muchos pueden no creer que el niño pueda hacer, ¿no? No, este niño es imposible controlarlo, no. Cuando tú le comprometes al niño a que haga algo que le gusta, incluso a que aprenda a dejarle hacer las cosas que están haciendo daño, es algo complicado, pero es algo que se puede hacer. Y eso sí, al principio es caótico, es complicado, pero tiene uno que también bajar esa humildad de adulto y empezar a tratar de pensar como un niño. ¿Por qué el niño está inquieto? ¿Por qué el niño está aventando cosas? ¿Por qué el niño está pateando? ¿Por qué el niño está callado? ¿Por qué el niño no se mueve? ¿Por qué el niño no habla? Y el poder acercarse así a estos pequeñitos rompe esa barrera, porque la mayoría de estas situaciones son una barrera. Una barrera de que te tengo miedo, o una barrera de que no respeto tu autoridad, o una barrera de que en mi casa me dejan hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Y por qué aquí no va a ser? Entonces, esas barreras, poderlas romper y poder tener diálogos directos con pequeñitos, eso es lo que nos ha ayudado mucho. Y por supuesto que hay programas, hay materiales, hay muchas actividades que logran captar la atención de los niños. Sabemos que entre más pequeños el tiempo es más corto, entre más largos el tiempo es mayor, pero mientras esa pequeña ventana de tiempo sepamos aprovecharla, vamos a lograr que esos pequeñitos vayan creciendo en esa sabiduría de cómo actuar con su hiperactividad o con su timidez para poderla romper. Qué increíble. Acabas de romper un paradigma que tenía en mi cerebro, y la verdad, digo, yo no tengo hijos, pero para los padres que tienen hijos me imagino que esto va a ser un súper consejo, porque creo que es cierto. Digo, al final Jesús decía, aprendan de ellos, y volvemos a su historia. Ustedes también aprendieron muchísimo de su hija, y creo que sí llegamos a desvalorizarlos, ¿no? Y otra vez vienen como estos golpecitos de Dios de decir, no, aprende a ser humilde, aprende que todos somos iguales y que todos tenemos tanto algo que aprender como algo que enseñarle a los demás. Y qué brutal, de verdad me impactó mucho esto. Me encantaría seguir platicando contigo, Paquito, ya llevamos 1:20 casi. Wow. Pero siempre hay una pregunta que me gusta hacer al final de cada uno de estos podcasts, y es, ¿tú quién dirías que es Paco?
No quién es el papá, no quién es el empresario o quién es el servidor. ¿Tú quién dirías que es Paco? ¿Cuál es su esencia? Wow, no es algo sencillo de responder, porque yo creo que Paco es muchas cosas en una. Es, es un ser que cada vez aprende a esforzarse para ser más humilde, para romper ese ego que a lo largo de su infancia y adolescencia fue creciendo y se convirtió en una fortaleza difícil de romper, que Jesucristo lo está haciendo, y que es fuerte y es doloroso, pero que justamente ese dolor está haciendo que Paco se vuelva más fuerte espiritualmente, no fuerte físicamente, pero sí fuerte mentalmente. Y también Paco está intentando, porque es un esfuerzo diario, ser una persona que pueda sacar adelante a su familia, pensando en el beneficio de ese amor, en ese amor que no busca lo propio, sino que busca el beneficio del otro, y el principal beneficio tiene que ser mi familia y mi esposa en primer lugar. Entonces creo que me estoy convirtiendo más y cada vez más en esa persona, en esa transformación de lo que no debe de ser, en lo que debe de ser, en lo que Dios creó, porque yo así lo creo, que Él me diseñó con un propósito, pero yo en mi terquedad, en mi necedad, fui posponiendo que se cumpliera ese propósito. Y creo que ahora me estoy esforzando para poder vaciar de lo incorrecto cada vez más, porque entiendo que a lo largo de estos casi 10 años que estoy en la iglesia, he logrado vaciar muchas cosas, pero desafortunadamente, aunque me lleno de cosas buenas, de repente algunas malas vuelven a llenarme. Entonces me estoy esforzando. Creo que Paco es ese esfuerzo constante por lavar, por quitar, ¿no? Por hollar lo que no es adecuado, para poderme llenar cada vez más de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. No, completamente de acuerdo. Y hay una palabra que a mí me suena mucho al conocerlos y al escuchar más a fondo tu vida, y es un hombre comprometido. Un hombre comprometido desde chiquito a sus estudios, después a su trabajo, y comprometido a pesar de sus errores. Y eso es algo que me resuena tanto, decir como no importa que te equivoques, si tú te comprometes a mejorar, vas a ir sumando a tu vida y vas a ir avanzando y vas a ir construyendo. Y después el compromiso que adquiriste para seguir creciendo en tu vida laboral, para empezar una vida familiar, para comprometerte a superar todos esos desafíos en pareja, y como tú lo dices, aunque no sea fácil, seguir trabajando, a comprometerte a venir a una iglesia, y a lo mejor tampoco es fácil porque la iglesia no es fácil, pero seguir trabajando y sin levantar la mano que te muevan a otra área que no conoces, y seguir comprometido a lograrlo, y después a otra área más compleja y seguir comprometido, después a predicar y seguir comprometido. Y de verdad siempre me gusta darles gracias a todos, no de parte mía nada más, sino de parte de la iglesia, porque gracias a ese compromiso es que hoy en día también la iglesia ha llegado a ser lo que hoy en día somos, y las personas han llegado a transformarse a través de Jesús. Amén. Pero gracias al compromiso que han tomado tanto como como individuos como familias. Y de verdad me quería dar este espacio para agradecértelo y para hacértelo saber, porque de verdad tu compromiso es un ejemplo para mí y estoy seguro para muchas personas más. Nuevamente, gracias por estar en este espacio también. No sé si a ti, antes de cerrar, te gustaría agregar algo. No, únicamente dar gracias a nuestros pastores, por supuesto, gracias a Dios por la posibilidad que me dio de llegar aquí y de tener estos pastores y a todos estos hermanos. A ti también te abrazo con mucho cariño, Diego, y pues únicamente decir que el esfuerzo no es personal, el esfuerzo viene de allá, ¿no? O sea, aunque a veces uno está sin fuerza, pero Dios es el que nos esfuerza, y entonces Él es el que nos fortalece, y si Él está con nosotros, no hay nada más que necesitemos. Y yo creo que eso es con lo que yo me quedaría,
que siempre quiero que su presencia esté conmigo y que a donde yo vaya, Él vaya conmigo. Y eso es lo único que quiero yo para cerrar. Amén. Muchísimas gracias otra vez por estar, por darte el tiempo, por ser vulnerable. Muchas gracias, de verdad. Valoro demasiado esa vulnerabilidad, como lo platicamos al principio. A veces como servidores, como líderes, mostrar nuestra imperfección no es fácil, pero siempre he visto que da fruto y de verdad lo agradezco. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya vamos en el 9º episodio de esta segunda temporada y cada vez se pone más increíble, cada vez conocemos mejores vidas y de verdad espero que los estén disfrutando. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana. Dios los bendice.